una campeona. Vamos a ver más luego también cómo cómo se afianza aún más ese título de campeona de la mujer, porque ella hace varias cosas que son dignas de una mujer campeona, de una campeona. Bien, fíjense algo, en las peleas de boxeo siempre hay apuestas. Y que tal día uno la apuesta, que 15-1 o está pareja. ¿Cuál es la apuesta en esta especie de pelea de boxeo? Fíjense la importancia de este pasaje, hermanos. Qué importante es este pasaje. Una importancia superba. El Señor el Señor viene a deshacer la obra de desobediencia de Adán. Viene a obedecer. Tiene una carta de ruta de la obediencia, como yo le llamo. O sea, Él no puede fallar. Él tiene que obedecer. Es una obediencia al 100% con el Señor. Pero en este caso, al Señor se le ha impuesto una ley. Lo han puesto ¿verdad? Con el mar Rojo detrás y el ejército de Faraón del otro lado, al frente. Lo han puesto en una encrucijada, porque Él tiene el mandato de Dios de no hacerle un milagro a la gente de Ciro Fenicia estando en su tierra. O sea, Él no puede desobedecer ese mandato de Dios. Fallaría. Usted ve lo importante de este pasaje. Nosotros tendemos a ver la importancia del ministerio de Cristo en la cruz, y eso está excelente. O sea, que Cristo tenía que morir. Fíjese cómo el diablo, a través de los líderes religiosos, le dice: si tú eres de Dios, bájate de la cruz y te vamos a creer. El Señor no podía ponerle caso a Satanás hablando a través de esos líderes. ¿Dónde iba a quedar su sacrificio si Él se bajaba de la cruz? No iba a obedecer. Tenemos algo parecido aquí. ¿Ven la diferencia entre prueba y tentación? Aquí es prueba. Y si el Señor hace el milagro con el mandato de no hacer milagro, usted ve lo que hay en juego aquí. Señor, ahí estaba la salvación suya y mía. Esto yo le llamo una segunda cruz. Habría que ver otros pasajes donde podemos ver tanta importancia en un pasaje. Vamos a decirlo así, no sé la palabra cuál sería la correcta. Pero si el Señor, Él quería hacer incluso el milagro, y si Él lo hacía, iba a desobedecer, y el Señor fracasaba. Ustedes ven la profundidad de este pasaje, lo que hay en este enfrentamiento entre la mujer y el Señor, las apuestas en este enfrentamiento. ¿Qué se estaba apostando? En el buen sentido, obviamente. Era nuestra salvación, igual que en la cruz. Increíble, hermano. Digo, igual en todo el ministerio de Cristo. Pero aquí hay una connotación, vamos a decir, distinta en algunos pasajes. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Y, ¿verdad? En este caso, lo que estaba en juego era nuestra salvación. Prácticamente, como en el episodio de la cruz, al Señor terminar su ministerio. Bien. Entonces, nada, tenemos los peleadores, ya, ¿verdad? Sabemos que son dos campeones, lo que hay en juego. Bueno, tenemos nuestros corresponsales. Vamos a mandar tú sabes que siempre en la pelea a veces mandan un corresponsal al camerino donde están los boxeadores preparándose, ¿verdad? Así que tenemos un corresponsal en el camerino del Señor para ver cómo está el Señor previo a la pelea. Y bueno, lo que nos reportan desde el camerino del Señor es que el Señor está en silencio. No habla con nadie. Está raro el hombre. Los discípulos dicen: ¿pero qué le pasa al Señor? No quiere hablar con nadie. Con nadie habla el hombre. Está en silencio, calladito. Así está el Señor en su camerino previo a este combate.
Y yo entendería las razones, ¿verdad? Por lo que se está jugando y lo que hay aquí. Tiene la orden de no hacerle un favor a nadie de la tierra de Tiro y Sidón cuando él quiere hacerlo. Oiga, qué lío. Bien. Bueno, pues entonces tenemos otro corresponsal en el camerino de la mujer cananea y él nos reporta que la mujer cananea está clamando y orando para que el Señor mande, ese profeta que está en Israel, lo mande a su tierra. Oiga, qué lío. Así que tenemos al Señor en silencio por un lado y a la mujer orando y clamando por otro lado. Fíjense qué contexto más peculiar se está dando previo al combate. Bien. Bueno, ya que tenemos todo, ¿verdad?, cubierto, ya vamos a darle inicio al combate. Entonces, bueno, los organizadores de la velada boxística llaman al Señor para que suba al ring. Entonces, el Señor viene desde Genezaret hacia tierra de Tiro y Sidón. Camina alrededor de unos 70 kilómetros. Recordemos que el Señor, o sea, no había vehículos en esa época. No habían carros, ni guaguas, ni cosas así, ni aviones, ¿verdad? Y el Señor no andaba en caballo, era a pie. O sea que el Señor caminaron, era normal en el ministerio de Cristo esas largas distancias. Pero eran largas y cansonas. Alrededor de 70 kilómetros, desde Genezaret al sitio del enfrentamiento. Como usted ve los boxeadores cuando salen del camerino, que vienen acompañados de un séquito, ¿verdad? Bueno, pues el Señor viene acompañado de un séquito desde tierra de Genezaret. Pero no se crea que son los discípulos. No, esos discípulos están perdidos. Ellos no saben lo que está pasando aquí. Entonces están despistados. El Señor viene con un séquito, pero de ángeles. Bien. Es el séquito que viene con el Señor a acompañarlo a este enfrentamiento. El séquito que tenemos que tener usted y yo, ¿verdad?, en cada actividad. Entonces el Señor viene, desde tierra de Genezaret hacia tierra de Tiro y Sidón, camina sus 70 kilómetros, sus discípulos por un lado y los ángeles por otro lado, en el aspecto espiritual, ¿verdad? Y llega a tierra de Tiro y Sidón, es decir, sube al ring. Tenemos al Señor en el ring, ¿verdad? Nos narra Marcos que el Señor entró a una casa. Y no quería que nadie supiera que Él estaba ahí. De hecho, se usa en el término, no sé la traducción, ¿verdad?, Reina Valera, que estamos usando. El término esconderse, dice, no pudo esconderse porque una mujer daba voces. O sea, que el Señor fue a una casa de escondido, o sea, escondidas, o vamos a decir, de incógnito. Y aquí yo oigo muchos hermanos decir las razones por las que Él se fue a esa casa y no quería que que lo supieran. Yo oigo muchos hermanos decir que era porque el Señor quería descansar. Bueno, la Biblia no dice las razones. O sea, aquí todo el mundo va a especular o a interpretar. Veo esa interpretación un poco ligera, como que no la asimilo. Pero yo voy aquí a decir las razones por las cuales yo entiendo que el Señor fue a esa casa y no quería que la gente lo supiera. Primer punto, obviamente cuando uno entiende la intríngulis, o sea, que el Señor tenía el mandato de no hacerle un milagro a nadie que no fuera israelita en esa tierra, obviamente ahora lo entendemos. El Señor llega a esa casa, no se dice de quién era la casa, si era de un israelita, si era de alguien conocido, no se dan explicaciones. Solamente dice que llegó a esa casa, bien. Ahora imagínense que el Señor llega a la tierra de Tiro y Sidón con la encomienda de no hacerle un milagro a nadie de esa tierra. Señores, se va a presentar en público. Usted sabe lo que va a pasar. Miles de gente van a ir donde el Señor. Y entonces, Él no le va a hacer milagro.
¿qué van a decir la gente? Pero este no es el hombre, este no es el misericordioso de Israel, que no hace distinción entre nadie, que vino a sanar enfermos y mira, no quiere sanar a nadie. O sea, se cae, por decirlo así un poco, el ministerio del mismo Jesús. O sea, el Señor no podía ir en público. Ahora es que lo entendemos, según mi punto de vista, ¿verdad? Lo que yo entiendo. Obviamente, se iba a ver, o sea, no uso la palabra tentado, ¿verdad? O la podemos usar en el buen sentido, ¿verdad? Vamos a usarla en el buen sentido. El que lo quiera distorsionar, ese es su derecho a distorsionar. Tentado en el buen sentido, hacer un milagro si se declaraba públicamente en esa tierra. Por lo tanto, lo más inteligente del Señor fue ir así, de incógnito. Bien. Está también el caso de que imaginemos que el Señor llegó a esa tierra y empieza a hacer milagros. Recordemos que esa tierra estaba bajo dominio del Imperio Romano, igual que Israel. Y los agentes de Fenicia, de Tiro, de Sidón, por ahí, obviamente que quieren quitarse de arriba el Imperio Romano. Y si viene un hombre de Israel haciendo milagros y que no hace distinción entre cananeos e israelitas, y hace una serie de milagros y tiene ese poder, ¿qué podían pensar los cananeos? Pero este hombre no puede liberar de Roma, que era lo que pensaban algunos israelitas. O sea, había la posibilidad, pienso yo, de que si el Señor se ponía a hacer milagros, al Señor lo declararan el rey de los cananeos. ¿Usted se imagina una cosa así? ¿Qué iban a decir los fariseos? Mírenlo ahí, ven, que ese hombre no vino de Dios, ahora los cananeos lo hicieron su rey. Obviamente que el Señor quiere que los cananeos lo hagan su rey, pero espiritualmente y en su momento, no en ese momento ni físicamente, que era lo que podía pasar. Entonces eso me dice a mí que sí, que el Señor, o sea, ahora yo veo como concuerda el hecho de que Él vaya a una casa de incógnito. Tiene lógica, se entiende, bien. Es lo que yo, ¿verdad? Lo que yo veo. Entonces, otro punto de por qué yo entiendo que el Señor fue de incógnito a esa casa, es porque se trataba de una analogía con la ciudad de Jericó, con la conquista de la ciudad de Jericó. Recordemos que en la conquista de la ciudad de Jericó, ¿cómo fue? Bueno, se mandaron espías, llegaron a una casa y fueron ayudados por una ramera, o sea, una mujer de la ciudad, Rahab, los ayudó. Y después que ellos se fueron, obviamente, entonces vino la invasión, el ejército israelita conquista Jericó. Aquí tenemos una analogía en sentido general. Aquí tenemos al Señor que le toca ir a tierra extranjera, a Tiro y Sidón, a Jericó de ese momento, amurallada de dioses, ¿entendemos? Él va de incógnito, va a inspeccionar la zona con sus discípulos, o a que sus discípulos la conozcan, por decirlo así, en cierto sentido, aquí en este ambiente espiritual. ¿Ven? Va a una casa como hicieron los espías, exactamente. ¿Y qué le salió al frente? Una mujer cananea, como a aquellos le salió Rahab. Ahora, ¿qué es la mujer cananea? También es una prostituta, pero no físicamente.